la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe, la palabra para el día de hoy. Siempre hay amigos oyentes que están atentos a esta palabra que presentamos en esta jornada, que presentamos en este tiempo especial, una palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuando hablamos en la Biblia de la redención, usted habrá escuchado ese término, la redención, que viene de redimir, ¿verdad? Está íntimamente asociado con la idea de libertad, con la idea de liberación. De hecho, cuando usted lee la historia de Israel, tiene como punto de partida la liberación de la esclavitud de Egipto. La esperanza de liberación no parecía posible ni por una revolución. Un líder que se levanta y tal vez los otros creían que iba a haber revolución, pero cuando Israel ya vivía casi medio milenio de esclavitud, casi 500 años de esclavitud, el Señor buscó a un hombre olvidado. Usted conoce la historia de Moisés, un líder, que vivía exiliado en medio de un desierto, para revelarle que él conocía la aflicción de su pueblo y que no había olvidado ese pacto que había hecho con Abraham. Moisés debía ir a decirle a los israelitas: en nombre de Dios, yo soy el Señor, y los voy a sacar de debajo de las cargas de los egipcios, los voy a librar de su esclavitud y los voy a redimir con un brazo extendido, y con grandes juicios los voy a tomar para bendecirlos. Dice la Biblia específicamente: los voy a tomar a ustedes por pueblo mío y yo voy a ser su Dios. Es lo que dice Éxodo capítulo 6, verso 6. Esa declaración del Señor fue una declaración singular, estimado amigo, porque enfatizó que nadie más que Dios iba a sacar, iba a librar, iba a redimir e iba a declarar a Israel como su pueblo y él como su Dios. La liberación total del pueblo, en todas sus áreas, en todas sus facetas. Él iba a redimir, él iba a intervenir y lo iba a hacer el mismo Señor. Ninguna intervención humana se iba a presentar. Israel, dice la Escritura, que perdió su libertad en diferentes ocasiones y que siempre fue el Señor quien logró liberarlos. Siempre fue Dios mismo quien ofreció y logró la tan ansiada libertad. Más de 600 años después del Éxodo, el Señor tendría que volver a recordarle a su pueblo lo que ya le había dicho a través de Moisés. El profeta Isaías les dice: no temas, gusano de Jacob, ustedes, hombres de Israel, yo les voy a ayudar. Así lo declara esa palabra. Yo soy el redentor de ustedes, yo soy el santo de Israel, es lo que recita la palabra en el libro de Isaías capítulo 41, verso 14. El desierto de Babilonia estaba cercano. Había una nueva esclavitud, o era latente una nueva esclavitud, pero ellos podían vivir sin temor porque el Señor seguía siendo el único libertador y el poderoso de Israel. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el Evangelio es la misma buena noticia que declara la redención y liberación ofrecida solamente por el Señor.
Cerca de 800 años después del profeta Isaías, el Señor Jesús vuelve a tomar las palabras del profeta Isaías cuando inicia su ministerio. Lucas 4:18 dice: cuando el Señor inició su ministerio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Lo ha leído? Para poner libertad a los oprimidos. El Señor Jesús empezó a proclamar su divinidad al afirmar que la obra que vino a realizar es la liberación de los cautivos y los oprimidos. En Egipto liberó a su pueblo de la opresión de Egipto. Después estuvieron cautivos, el Señor también los liberó cuando estuvieron en Babilonia, ¿recuerda? Pero cuando el Señor viene, promete libertad a cautivos y oprimidos. Y esas dos palabras, estimado amigo, cautivos y oprimidos, nos muestran dos dimensiones de la liberación que nosotros podemos gozar hoy en Cristo cuando fuimos redimidos por su obra. Antes de Cristo, nosotros éramos cautivos. Nosotros estábamos privados de libertad espiritual. Estábamos sometidos como si fuéramos prisioneros. ¿Prisioneros de qué? Dirá usted, pastor. ¿Prisioneros del diablo? Quien nos tenía cautivos para hacer la voluntad del diablo y ser como juguete del enemigo. Así lo dice 2 de Timoteo 2:26. Pero esa voluntad diabólica buscaba mantenernos engañados en la mentira que opera en todo el sistema mundial. En el sistema del mundo opera una gran mentira, un gran engaño, una gran distracción para que las personas no conozcan la verdad. Esa mentira opera en todo el mundo, negando y ocultando la verdad divina bajo un manto de tinieblas. Un manto de tinieblas decorada con muchas cosas que a la vista de los ojos humanos o de las personas puede ser muy llamativa. Cosas que parecen agradables, pero donde no está Dios. Esas tinieblas como que le ofrecen a las personas, le ofrecen a la humanidad una supuesta iluminación que les permite conocer todo. Y la gente que no tiene a Cristo se siente como Dios, porque tiene acceso al poder, a las finanzas, a las riquezas, a la tecnología, a los espectáculos. Entonces la persona que está cautiva y que está muerta allí no quiere nada en cuanto a Dios. Por eso es que el Señor viene y rompe cualquier yugo para que las personas conozcan de la verdad. El apóstol Pablo explica que esa cautividad, dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 8, que esa cautividad es engañosa, que es opuesta al cristianismo porque aprisiona a través de filosofías, a través de sutilezas muy vanas, según la tradición de los hombres, dice Colosenses, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Miren los términos que utiliza Pablo: filosofías y vanas sutilezas, cosas muy sutiles, a veces cosas hasta sencillas, que tienen en la red a muchas personas en el mundo. El apóstol Pablo enfatiza que lo que está en juego es la liberación de la esclavitud de los principios del mundo que tienen engañados a la humanidad. El apóstol contrasta los principios engañosos, los vacíos del mundo, con los de Cristo. El Evangelio nos presenta la libertad a través de la redención gratuita por la gracia del Señor Jesucristo, cuyo pago por nuestro pecado también incluye la libertad del engaño mentiroso del enemigo de Satanás, por medio de la verdad de su palabra.
Tan importante es la verdad de nuestro Señor Jesucristo como un estandarte de libertad, que el apóstol Pablo, cuando escribe, no duda en llamarnos a que dejemos las cadenas de cautividad, y nos está diciendo como dejen las ropas que los aprisionaban, como las ropas de prisionero, como cuando en una cárcel le ponen el uniforme, el overol a un prisionero. Pablo está diciendo despójense de esas ropas, despójense del viejo hombre, porque ese viejo, dice Efesios capítulo 4, 22, ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Y esa palabra dice que nos invita a que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y esa palabra dice que nos vistamos del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios y que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Querido amigo, nuestro Señor Jesucristo vino para poner libertad a todos aquellos que están oprimidos. Cuando uno analiza la palabra oprimido o esa palabra opresión, en el original esa palabra significa algo que está quebrado en pedazos. Entonces, cuando la palabra dice que Él vino a traer libertad a los oprimidos, está diciendo esa palabra vino a traer libertad a los que están quebrados en pedazos. La esclavitud del pecado somete a una persona a la humillación, al abuso. El pecado quiebra, el pecado agobia, el pecado le roba a la persona la esperanza. El pecado produce en la persona un profundo desasosiego. Lo que pasa es que como está en medio de un afán de mundo tan desbordado, la persona no se da cuenta, pero usted verá cuando hay personas que caen en fuertes depresiones, en crisis de nervios y de depresión, es ahí donde ese desasosiego sale a flote. Todas las promesas del mundo sin Dios, querido amigo, son engañosas. Nunca se cumplirán. Y esa realidad oscura oprimirá a las personas hasta la muerte. Por eso la Escritura dice que Cristo fue a la cruz para ser molido por nuestras iniquidades. Dice la Biblia en Isaías 53, usted lo ha leído, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y que por sus heridas o por sus llagas, como dice la palabra en la versión Reina Valera, nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. El Evangelio anuncia que el Señor Jesús pagó el precio por libertarnos, por reconstruir nuestro corazón, por quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón sensible a Él, por darnos vida, una vida nueva. Nos liberó de la opresión, nos liberó de la degradación. Una de las grandes promesas del Evangelio es la libertad. El Señor Jesús fue a la cruz para rescatarnos de la cautividad del mundo y para que seamos libres con la verdad de la palabra de Dios. Por eso, si has sido libre, no vuelvas atrás, no tienes por qué volver atrás. El Señor Jesús fue quebrantado para que nosotros fuéramos reconstruidos, hechos una nueva criatura. Nosotros podemos decir lo que dice el Salmo 107. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. El Señor trae libertad sobre nosotros. El Señor quiere que nosotros creamos que Él resucitó para darnos vida, para traer resurrección a nuestra vida. Esa es la buena noticia, que Él no se quedó en la tumba. Celebramos o se celebró la Semana Mayor y todo el mundo descansó, mucha gente descansó, pero créeme, estimado amigo, que muchas personas no entienden el motivo de la celebración.
La resurrección forma parte del Evangelio, fundamental, así como el nacimiento, así como la muerte de Cristo. La resurrección forma parte del Evangelio. El que los cristianos a veces dejen de prestar importancia a la resurrección no es algo nuevo. La iglesia en Corinto muestra que había olvidado la importancia de esa verdad. Algunas personas la niegan. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que el evangelio consiste en lo siguiente, o presenta un resumen. Y en Corinto o en Corintios, cuando él le escribe a los corintios, les dice en 1 Corintios capítulo 15, los 5 primeros versículos, les dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes, por el cual también ustedes son salvos, si retienen la palabra que yo les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo, estimado amigo, al tercer día, según la palabra del Señor, es una parte esencial de nuestro evangelio. Es parte esencial porque somos llamados a creer para salvación. Por supuesto, la enseñanza sobre la resurrección de Jesús puede generar preguntas en muchos. Pero Pablo, por ejemplo, responde de una manera especial. ¿Por qué? Porque el evangelio se compacta cuando creemos en la resurrección. Entonces Pablo le sigue escribiendo a los corintios y les dice: se apareció a Cefas, después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, está escribiendo Pablo, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está reconociendo todo lo que el Señor ha hecho. El hecho de que Pablo le haya tenido que escribir a la iglesia en Corinto es útil para nuestra edificación en cuanto a la resurrección. Porque en esta era moderna se tienden a ver personas de épocas anteriores como que solamente ellos son los que creen en lo que ocurrió. Pero la resurrección fue algo que todo el mundo creyó fácilmente en la iglesia primitiva, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El mundo ha tratado de empañar la resurrección de Cristo, pero la Biblia dice que Él resucitó, porque si no hubiera resucitado, este evangelio, la verdad, no tendría sentido, hermanos. Pablo menciona a Pedro, por ejemplo, un hombre que para el tiempo en el que se escribió esa carta, Pedro ya había padecido bastante por su fe. Más adelante fue martirizado, de acuerdo a la historia. Y luego Pablo menciona a los otros apóstoles que también fueron martirizados, excepto el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis y fue llevado cautivo, apresado en una isla. Pablo también menciona que 500 personas vinieron a Jesús resucitado, y muchas de estas personas, de las cuales aún vivían en el momento en que fue escrita esa carta, lo sabían. Esto es como si Pablo estuviera diciendo a los corintios: ¿no me creen que la resurrección es real? Vayan a Jerusalén, pregúntenle a los testigos que siguen vivos y que han soportado la persecución de los judíos. Sería fácil
dice de una u otra manera Pablo, que me dejaran en ridículo si estoy equivocado. Además de esto, Pablo añade a su propio testimonio que él fue transformado por Cristo y que pasó de ser perseguidor a ser un apóstol. Y él, con ese amor, con esa pasión con la que se le ve, se le caracteriza, lo podemos denotar. Pablo dice que él ha trabajado más que los otros discípulos. ¿Por qué? Porque creyó como tenía que ser y creyó que era el tiempo de trabajar para él. Dice la Biblia que Pablo soportó toda clase de aflicciones, que Pablo soportó todo tipo de persecuciones por causa del Evangelio. El mismo Pablo reconoce que sería absurdo soportar todas esas luchas si el Señor Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos. Dice la Biblia en Corintios, en la segunda carta: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que está diciendo, estoy parafraseando esa escritura. Dando a entender Pablo que la resurrección es muy importante. Los testigos de la resurrección que menciona Pablo en Primera de Corintios llegaron a cambiar el mundo, a transformar el mundo. Fueron capaces de sobrellevar ese evangelio y aún las persecuciones. Muchos no creyeron en lo que había ocurrido. Pero si no se cree en medio del evangelio, en la resurrección, el evangelio no tiene sentido. Es importante la resurrección. El apóstol Pablo enseñó que lo que debería ser obvio para toda persona, sea cristiana o no, sin la resurrección de Jesús, el cristianismo es una pérdida de tiempo. Pero el Señor resucitó. Resucitó para nosotros. Resucitó para darnos vida. Resucitó para traernos vida en abundancia. La Biblia lo afirma. Dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. El autor C.S. Lewis, inglés, parafraseando lo que dijo alguna vez, uno puede decir que si la resurrección es real, entonces es infinitamente importante, y si no es real, entonces no tiene importancia. Lo único que la resurrección de Jesús no puede ser es medianamente importante. O sea, la resurrección es tan importante porque quiere decir que Él selló su obra, su muerte, selló con esa resurrección la batalla y la victoria completamente para nosotros. Sin la resurrección de Cristo, no tendríamos por qué creer en la salvación que Él nos ofreció. La predicación del Evangelio no tendría sentido, sería un engaño. Pero qué gozo nos recibimos cuando Él nos habla acerca de la resurrección y nos certifica, y te certifica ahí en el Espíritu y te hace vivir una vida en resurrección libre de pecado. Pablo no solo quiere convencernos de la veracidad y de la importancia de la resurrección del Señor, sino que también Pablo quiere hacernos ver cómo debemos impactar con esto nuestras vidas. Por eso dice, si no existe la resurrección, entonces no tiene sentido perseguir la santidad, buscar al Señor, en el cual decimos que creemos, no tendría sentido.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 32, la parte B dice: si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero dice Pablo allí en esta palabra: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras versiones dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Seamos sabios, sabios como conviene. Seamos sabios en todo lo que nosotros realizamos. Dejemos de pecar. Si ya tienes conocimiento de Dios, deja de pecar, porque el Señor quiere que vivas en santidad. Más adelante, luego de hablar de la gloria del cuerpo resucitado, que cada creyente, cada uno de nosotros va a tener en el futuro, gracias a esa obra de Cristo, gracias a esa victoria sobre la muerte, Pablo le da gracias al Señor y recuerda que como resultado de la resurrección, nada de lo bueno que hacemos es inútil. El aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios 15. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes no es en vano. Estoy parafraseando 1 Corintios 15, 56. Si el Señor Jesús no resucitó, no hay esperanza para nuestra vida más allá de la muerte. Si el Señor no está resucitado, nuestra vida viene a ser nada, porque hemos basado nuestra fe en esto. La tumba vacía de Jesús es un adelanto de que su voluntad justa y su voluntad misericordiosa será consumada en esta tierra. En un mundo que está invadido y dañado por el pecado y la maldad, el Señor triunfó. Y ese triunfo del Señor resucitando nos debe impulsar a ser constantes, trabajando en la obra del Señor, buscando el bien de todos nuestros hermanos, buscando el bien de los no creyentes, sabiendo que esto no será una pérdida de tiempo. La muerte no podrá arruinar todo lo bueno por lo que luchemos, porque Jesús venció. Aquí no solamente es hablar del Evangelio a través de diferentes medios. Aquí es enseñar que Cristo quiere traer libertad. Enseñar a toda la audiencia que necesitamos caminar en libertad. Que necesitamos caminar también en todo contentamiento. A veces, en medio del trasegar cristiano, como que es difícil encontrar el contentamiento. Y se sueltan frases como: si tan solo esto no estuviera pasando, si tan solo tuviera más, si tan solo tuviera lo que esta otra persona tiene. Aflicción. Pero debemos creer, ir hacia adelante, porque Él resucitó y ahora nosotros proclamando esa resurrección, no tenemos por qué estar en aflicción. Pablo le escribe a los filipenses y les dice en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, no que hable yo porque tenga escasez, dice Pablo. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir en la pobreza. Dice Pablo, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo.
Dice Pablo, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa carta, por ejemplo, las pruebas y las aflicciones están como el menú del día. Pero también por allá en Corintios vemos que Pablo sufre naufragios, peligros, azotes, hambre, desnudez. Describe que sufrió asalto, peligro entre compatriotas, trabajos, fatigas, peligros de muerte, y la lista continúa. Pablo era un hombre afligido de muchas maneras, pero creía en la resurrección y creía en lo que tenía que predicar. Uno que a pesar de las circunstancias tuvo contentamiento. Entonces, la opresión oprime al mundo, valga la redundancia. La resurrección nos habla de vida y de seguir proclamando la verdad. Y nosotros, como hijos de Dios, aun cuando pasemos por aflicciones, debemos tener contentamiento y creer que Él nos va a traer libertad. En Filipenses se nos dice que Pablo aprendió contentamiento, o lo que acabamos de leer, que está en Filipenses capítulo 4. Entonces la gente dice, Filipenses 4:13, le encanta, ¿no? El verso bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero miremos el contexto, está diciendo, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, a pesar de que he pasado por tantas cosas difíciles. Ese texto de Filipenses nos dice que el apóstol Pablo aprendió a vivir en contentamiento, que el Señor en su gracia lo fortaleció para que pudiera vivir así. Mira, el Señor en su gracia te va a ayudar para que puedas vivir así. El Señor en su gracia te va a ayudar y te va a bendecir. Ese texto dice que Él lo aprendió. Si dice que lo aprendió, estimado amigo, es porque no lo tenía. Porque no le fluía de manera natural, tuvo que aprenderlo. Porque lo que a nosotros nos sale natural, esa es nuestra condición caída, en la insatisfacción, en el temor, en la incertidumbre, en la incredulidad, en inconformidad, en amargura a veces hacia las diferentes circunstancias por las que pasamos. Recuerde que nuestro corazón siempre va a querer más o algo distinto. Entonces, por eso dice Pablo, aprendamos a tener contentamiento. Quitemos de nosotros la actitud de inconformidad, porque esa actitud de inconformidad, de incertidumbre, de amargura hacia lo que vivimos en nuestras vidas, ese corazón que sin importar las circunstancias en las que se encuentre siempre quiere algo más o algo distinto y siempre hay queja, es un corazón no conforme. En medio de la insatisfacción propia de su naturaleza caída, Pablo mismo aprendió a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. Porque de nuevo el contentamiento no tiene nada que ver con un cambio de circunstancias, sino con ese cambio de corazón. O sea, tú tienes contentamiento porque el Señor te transformó. Pablo pasó de la insatisfacción al contentamiento. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestro corazón. Escucha bien esas dos frases. Debo pasar de la insatisfacción al contentamiento. Es lo que debe ocurrir en nuestros corazones. Por la fortaleza que el Señor nos compró con su propia sangre para salir adelante. El contentamiento cristiano es la característica, estimado amigo, de un corazón que está confiado, de un corazón que está seguro en el Señor. Y que de una manera voluntaria se va a someter y se va a deleitar en su presencia, en su obra. Se deleita en la amorosa, en la sabia, en esa paternal disposición de Dios para cada circunstancia. Cuando hablamos de contentamiento, el contentamiento se agarra, se toma de la mano del Evangelio que nos anuncia que hemos sido justificados, redimidos, que tenemos paz con Dios, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales.
El contentamiento es la sumisión interior allá de tu corazón a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Algo importante, estimado amigo, que debemos nosotros tener en cuenta es que el contentamiento no es lo mismo que resignarnos. ¿A qué me refiero? La resignación, estimado amigo, dice, bueno, no hay de otra, esto es lo que hay. Pero sigue temeroso, pero sigue insatisfecho, pero le falta la esperanza, la fe. El contentamiento se somete y se deleita en lo que Dios ha dispuesto para la vida. Para que nosotros podamos aprender contentamiento, nosotros debemos considerar algo, lo que Pablo le llama el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave está ahí. Lamentablemente, ese versículo ha sido malinterpretado una y otra vez por muchas personas. Lo usan como si uno fuera Popeye y ese versículo fuera la espinaca. ¿Recuerdan la serie? La caricatura. Cuando Popeye necesitaba revitalizarse, se tomaba las espinacas y salía con fuerza nuevamente. Y a veces las personas piensan que el evangelio es así, que esa palabra de todo lo puedo en Cristo es así. Como si lo que estuviera diciendo es que en Cristo podemos lograr lo que sea que nos llegue a la mente, pero el significado de ese verso, estimado amigo, va mucho más allá, es mucho más profundo. En Jesús podemos alcanzar contentamiento sin importar las circunstancias. Lo que Pablo está queriendo dar a entender allí en ese pasaje es que el secreto del contentamiento está en Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Está diciendo, puedo pasar momentos difíciles porque Cristo está conmigo. Está diciendo, puedo pasar por aflicción y prueba porque Cristo está conmigo. Pero también puedo lograr bendiciones porque Cristo está conmigo. En Cristo podemos tener contentamiento en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad económica, en medio de la soledad, en medio de la rebeldía de nuestros hijos, en medio de las circunstancias difíciles del trabajo, en medio de cualquier circunstancia de la economía. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo alcanzó ese contentamiento cuando aprendió que Cristo era suficiente para él. Ese es el secreto. Podemos aprender contentamiento y su secreto cuando llenamos nuestras mentes de la palabra de Dios. Esa es la manera en que lo podemos conocer. Así que cuando se manifieste la confianza de Dios será especial. Ahora, ahí hay otra pregunta. ¿Cuándo se manifiesta mi confianza en Dios? Cuando mi gozo y mi seguridad no dependen de mis circunstancias que cambian, sino del Señor que nunca cambia, de sus promesas que nunca cambian y que son seguras. Cuando en medio de cada circunstancia recuerdo, querido amigo, o recordamos todos, que el Señor se preocupa por nosotros como un Padre, que nada se le escapa de su voluntad. Cuando en todo tiempo recordamos que todo lo que Dios hace es para nuestro bien y que cada situación en nuestra vida es una manifestación de su gracia, del amor de Dios. Cuando recordamos que esta vida es temporal y que llegará un día donde no habrá más dolor y nuestro Rey Jesús hará nuevas cosas, hará nuevas todas las cosas. Es ahí donde nosotros podemos llevar vidas de contentamiento. Cuando nuestra seguridad está en Él y no en lo que vemos, no en nuestras propias circunstancias, sino en Él. ¿A qué me refiero? Hoy pueda que no tengas, pero no será así siempre. Viene la bendición, porque has aprendido a vivir en contentamiento. Nosotros podemos llevar vida de contentamiento cuando estamos en Él seguros y no en lo que vivimos o en nuestras circunstancias. Es con los ojos puestos en la cruz donde nosotros podemos decir, hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso no hagas caso
a lo que dicen otras personas que miden el éxito cristiano en lo que tienen, en lo que obtienen. Así no se mide el éxito cristiano. El éxito cristiano se mide cuando estamos aferrados a su mano, cuando hemos creído en esa resurrección y que Él se levantó, el Señor Dios le levantó de los muertos para traer victoria. Cuando podemos entrar en un contentamiento especial y decimos, Señor, he creído en ti, no importa nada más. Ese es el anhelo del Señor, que nosotros lleguemos a creer de esa manera. Señor, gracias por el tiempo que tú nos das. Ayúdanos a tener contentamiento. Ayúdanos a caminar no por lo que ven nuestros ojos físicos, sino a caminar creyendo en esa resurrección, porque el Evangelio continúa, creyendo que tenemos una tarea larga, ardua, y que tú nos ayudarás aún en medio de las situaciones difíciles. En Cristo Jesús. Amén.